Amigas y amigos de su programa Dialéctica, atento saludo para todos. Como de costumbre, estamos llegando a ustedes a través de los canales 101 y 1101 de Claro, del canal 10 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom y ahora también a través del canal 4647 en Fire TV Stick. Además, a través de todas las redes sociales. Nosotros tratamos continuamente temas de naturaleza filosófica, eventualmente entramos en algunos temas más o menos de carácter teológico, y ya saben que desde el principio también hemos hablado de la política y el pensamiento político como un tema importante de dialéctica, porque en dialéctica la verdad importa. Voy de entrada a presentarles la excusa de los compañeros Julián y Daniel, que por cuestiones de compromisos laborales no pueden estar con ustedes en el día de hoy, pero tengo hoy a un gran invitado. Está con nosotros el licenciado Manuel Cruz. Manuel es geopolitólogo, es abogado, Manuel es un gran influencer a nivel nacional e internacional de nuestro país, un muchacho joven pero con un conocimiento muy profundo, especialmente en el área de las relaciones internacionales y de la política. Con Manuel, entonces vamos a hablar sobre ética y política. Manuel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Buenos días, Juan. Gracias por la invitación al programa. Es un privilegio estar aquí con ustedes. No, gracias a ti por engalanar los estudios de nuestro canal y este programa. Esperamos tener una relación muy efectiva con relación a este tema de ética y política en la República Dominicana y en muchos de nuestros países de la región. Cuando se habla de política, la gente tiene una serie de prejuicios por la experiencia que tiene con la práctica del partidarismo y con el comportamiento de los políticos nuestros. Pero la política, decía Duarte, es la ciencia más pura después de la filosofía. Y también hay experiencias nobles del ejercicio político en diferentes partes del mundo. Así que una mala experiencia que pueda tenerse, por ejemplo, en la República Dominicana sobre la conducta de políticos, no marca necesariamente el ejercicio de la política en sentido general. Y de eso entonces nosotros vamos a hablar de cómo a veces se cree que hay una fricción, una riña entre la política y la ética, como sucede a veces también con otras áreas, por ejemplo, con el área de los negocios, cómo perseguir el lucro, cómo posicionarse, cómo superar a la competencia, pero al mismo tiempo conservar una conducta política. Algo parecido también se da en el campo de la política, ¿verdad? En el ejercicio de la política. Hay personajes importantes en la historia. Por ejemplo, Pericles en Atenas, Grecia, en el siglo V a.C., Sócrates, Aristóteles, Platón, que en Grecia también crearon las bases para la definición de un pensamiento político de servicio a la sociedad. De hecho, allí en Atenas es donde precisamente nace la democracia y nace también el concepto de ciudadanía y la condición de ciudadano, que implica unas prerrogativas que tiene la persona como derechos, pero también unas obligaciones como deberes para con la sociedad y con la comunidad. Y luego, a lo largo de la historia, hemos tenido otros tantos pensadores del pensamiento político, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo, Voltaire y otros tantos que Manuel maneja muy bien, que han incidido a lo largo de la historia en la definición de un criterio político importante. Y entonces de eso se trata, especialmente en esta primera parte, de referirnos a esa historia del pensamiento político, y después entonces vamos a entrar en la política en el patio, ¿verdad? En nuestro lar. Manuel, ¿qué te parece? Mira, Juan, yo pienso, tú sabes que con frecuencia me preguntan mis estudiantes, profesor, ¿por qué hay ese digamos, ese desbarajuste que nosotros vemos en la política de hoy?
y la gente se queda en la falta de ética y moral en la política. Yo pienso que es un poco más profundo y está íntimamente ligado a esa retrospectiva que tú estabas haciendo, porque lo que nosotros conocemos como ciencia política hoy, ¿verdad? En el caso nuestro yo le llamo cháchara política, en el plano local, es más dado a un elemento, digamos, biológico de la política. Te explico. Okay. Perfectamente, la ciencia política de hoy su origen está ligado a un concepto, digamos, que yo le llamo filoteológico, al pensamiento filosófico primero y a un componente, desde que aparecen los tótems, ¿verdad?, en los primeros estados esclavistas, a un componente teológico de la política, que viene a romper con eso cuando aparece Maquiavelo y empieza a cuestionar ese modelo de qué busca la religión ligado con la política, y después viene entonces Lutero y es el que lleva este debate hasta la Reforma Protestante. Así es. Y eso ninguno de los dos tuvo resultados, sino que eso viene a darse ya en la Paz de Westfalia, es donde se separa oficialmente la política de la religión. Que pone fin a la guerra de los 30 años. Exacto. Que había comenzado con la defenestración de Praga, precisamente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el origen de la política es tan diferente a lo que conocemos hoy? Precisamente porque el pensamiento político, los debates políticos, surgen de las ideas de los filósofos, ¿verdad? Ahí es donde se centra el debate político, un debate filosófico, un debate ético, un debate moral, de cómo debe actuar el individuo en sociedad desde el punto de vista político. Ahora bien, decía que tiene un ribete teológico, cuando aparecen los tótems, llega el componente marginal, que es lo que da origen a la propiedad privada, aparece el concepto de lo tuyo y lo mío, y entonces ahí hay que crear una nueva figura para tú explicarle a los seres humanos de qué forma ayer tú te acostaste siendo un hombre que vivía en una sociedad horizontal, donde tú eras dueño de nada, yo también, ¿verdad? El famoso trueque, lo que llaman el comunismo primitivo, y de un momento a otro ya Juan Guzmán ahora es un gobernante y tiene súbdito y tiene todo eso, y yo tengo que obedecer. El ungido. ¿Verdad? Hombre, en ese momento le llamaban los Inshaku, le llamaban los... Y los Osiris también, después los egipcios. Sí. O sea, eran locatarios de Dios a partir de ese momento, porque su aparición obedecía a la voluntad de los dioses. Entonces ahí aparecen los tótems. Los tótems son figuras, ¿verdad? El ser humano desde su origen es politeísta o monoteísta, cree en algo. Y entonces ahí son los filósofos quienes en ese momento tenían primero la capacidad persuasiva, segundo tenían el conocimiento, y tercero agrupaban grandes multitudes todos los días para escucharlos a ellos en las diferentes charlas que impartían. Entonces eran las piezas ideales. Yo siempre hago esa crítica porque nosotros, estudiando la historia, solo nos hemos quedado en los aportes que ellos hicieron a la filosofía, pero sirvieron también para trastocar el pensamiento del ser humano, indicando a la gran mayoría de ellos que esos gobernantes había que obedecerlo porque ellos eran la voluntad genuina de un Dios. Yo siempre me río con esto y le digo a mis estudiantes para explicar, en ese momento era como que los gobernantes eran los únicos que tenían el WhatsApp de Jesucristo. Eran ellos los que podían escribirle y se comunicaban con él. Entonces, todo eso se mantiene así, ya entra la religión a formar parte de la política per se, y vinculado tu accionar, por ejemplo, si tenías una cosecha y esa cosecha venía digamos, una animadversión atmosférica y te la dañaba, decía que tú estabas desobedeciendo a la voluntad de los dioses, no estabas obedeciendo al gobernante y por eso te habían castigado con que se dañara su cosecha, igual con una crianza de animales. Todo eso se mantuvo así hasta que llega el debate de la segunda mitad del medioevo, digamos, siglo XV, final del siglo XV, principio del siglo XVI, y es ahí donde empiezan a cuestionarse las sociedades. Si es verdad que esta gente tiene el poder o si el poder emana del pueblo. Aparecen filósofos, ¿verdad? Locke, Voltaire, etcétera. Y entonces ahí es donde ya la filosofía política que conocemos pasa, digamos, a convertirse en sociología política. Sí. Ahí empiezan a cuestionar al ser humano, si el ser humano hasta dónde el ser humano le entrega un poder a un gobernante. Si es verdad que se lo entrega, ¿cuál es el límite de este poder? Cuando aparece entonces el periodo de las luces, ya final del siglo XVII, siglo XVIII, ya entonces ahí se convierte, digamos, en una especie de disciplina, la sociología política. Como campo de estudio aparece Rousseau, aparece Montesquieu, o sea, y ya empiezan a surgir
grandes debates a partir de los enciclopedistas, como le llaman. Sí, sí, sí. Y entonces, con todos los fenómenos que se dan, hay que decirlo, que me brinqué esa parte. La Paz de Westfalia, digamos, es el primer cónclave que da organización real al pensamiento político de la época y a la organización de los estados. Y la gente solamente se ha quedado en que se crearon los estados naciones, pero la verdad es que desde el punto de vista de las ciencias políticas, la Paz de Westfalia significó un gran avance. Entonces, ya evidentemente a principios del siglo, final del siglo XIX, principios del siglo XX, es que tenemos todo esto que tenemos hoy, que llamamos ciencias políticas. Te hago esa retrospectiva para que tú veas que así mismo como van los procesos dándose, así mismo el ser humano se va, digamos, transformando con la misma dinámica de la política. Por eso te decía, no me parece descabellado, aunque sí cuestionable, ¿verdad? Todos queremos que el ejercicio de la política sea diferente a como lo conocemos al día de hoy, sobre todo en nuestro país. Y es que en la medida en que se ha ido evolucionando esa dinámica, así mismo ha ido cambiando el ser humano. Por eso es tan normal hoy ver a un individuo que yo digo, te da discurso de moral y cívica en un micrófono en la calle, y desde que ocupa un cargo público, tú dices, pero este no es Manuel Cruz, este no es el hombre que me da unos discursos a mí. O sea, por ese mismo deterioro, yo no sé si llamarle deterioro, digamos, metamorfosis de la política, con una sociedad que se ha ido degradando, es muy común ver eso, la falta de, digamos, y no solamente de ética y moral, o sea, la falta de un debate profundo desde el punto de vista filosófico. Eso carece hoy en la política a gran escala. Y mira, a mí me interesa mucho ese detalle de esa metamorfosis que se produce, y quiero que la desarrollemos bien, sobre todo en la segunda parte, que vamos a tener más tiempo para ello. Pero hacer una referencia, tú hablas, y es muy importante, de la influencia de la religiosidad, de la teocracia de tiempos antiquísimos, y que todavía se conserva en algunos sectores, por ejemplo, del Medio Oriente. Hay una ligazón muy íntima entre la política y la religiosidad, y el caso del Vaticano, del Estado Vaticano, es un ejemplo también claro de ello. Todo el periodo medieval estuvo profundamente influenciado por la religión, y por la teología, por las creencias, el pensamiento de... Otón I profundizó eso. Así es. Y toda la creación del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero la influencia de San Agustín, de Santo Tomás, la patrística y la escolástica, tuvieron una influencia muy grande, determinante, que, como tú dices, son los renacentistas los que sacuden en buena parte ese modelo que se tenía, y hace también una gran referencia a Lutero, que también puede mencionarse a Zwinglio, puede mencionarse a Calvino, y puede mencionarse especialmente a Enrique VIII, el rey inglés, que también, aunque es por una circunstancia muy particular, es el tema de su pretendido separación de Catalina, que se produce, aunque se supone que es en medio de ello, pero lo cierto es que el surgimiento del anglicanismo y la ruptura que se produce con el catolicismo y las luchas que se habrán de producir de tipo religioso y política, que dan como resultado las grandes migraciones hacia el norte de América, que tú conoces bien, Manuel, que finalmente terminó generando una nueva nación en América del Norte, Estados Unidos, en buena parte como consecuencia de las migraciones de los peregrinos, que eran acosados por esas luchas permanentes de tipo religioso y político que se producían en Inglaterra, y después el tema de la Revolución Francesa, que es hacia donde apunta la intervención de esos grandes pensadores que tú referías, provenientes del iluminismo, ¿verdad? Y la Revolución Francesa creará entonces un antes y un después, en buena parte, especialmente en lo que tiene que ver con los derechos de la persona. Los derechos políticos, sobre todo. Especialmente, ¿verdad? Los derechos civiles, muy bien, pero especialmente los derechos políticos. Exacto. Que también se toma su tiempo. Por ejemplo, el tema de la igualdad de derechos, especialmente en política de género,
Como tú bien sabes, se tomó bastante tiempo el aceptar que las mujeres pudieran también participar. Yo diría que ha tomado, Juan, porque está muy ligado, ese tema está muy ligado, tú lo señalabas perfectamente, todavía al día de hoy a un tema cultural. Porque, por ejemplo, tú le dices a un saudí, le hablas tú de derecho de género de la mujer y tú dices, este hombre, ¿qué es lo que está hablando? O sea, tú hablas, por ejemplo, de universalidad de derechos en las castas indias. El caso de Afganistán ahora, con el retorno de los talibanes. O sea, está muy ligado a un tema cultural todavía el día de hoy, aunque sí hemos ido avanzando en el tema. Por ejemplo, hay sociedades que conculcar la vida de las personas es un asunto muy natural. Todavía hay varios estados en el mundo que no han ratificado la supresión de la pena de muerte, y para ellos eso es un asunto muy normal, y sin embargo estamos en pleno auge. Hoy se está hablando inclusive de derechos de cuarta generación, y sin embargo el derecho a la vida es el primer derecho y más importante de todo, y hay estados que para ellos es muy normal quitarle la vida a una persona. Así es. Entonces, yo pienso que sí estamos avanzando en muchas cosas, pero todavía faltan muchas cosas por lograr en el campo político. Y ahora viene el reclamo de otras reivindicaciones. Yo te oí a ti incluso referirte hace unos días el tema del derecho de la libertad sexual, el liberalismo sexual. Es decir, tenemos el tema racial en un momento. Por ejemplo, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos por cuestiones raciales. Tenemos el tema de la política de género. Nosotros en un programa anterior nos referimos al tema de género, sobre todo en el contexto religioso, ¿verdad? De la religión, pero también vale, como tú estás diciendo, en el plano social y político y también económico. Y ahora tenemos el tema del liberalismo sexual, de las personas que están reclamando su derecho a practicar la sexualidad como les parece, pero son temas amplios, demasiado amplios. Claro. Que tienen una implicación social importante. Entonces, Manuel, ese recorrido que bien haces y ese énfasis que tú pones en el caso de la paz de Westfalia y lo que representó para Francia, por ejemplo, pero incluso para España, como un ente decadente o de pérdida de poder y de territorio en ese momento, lo mismo que para Austria, y también la reivindicación desde el punto de vista religioso, de la libertad religiosa que generó en varios de los principados alemanes, tuvo también una gran incidencia. La Francia subsiguiente, que sería especialmente la Francia de Luis XIII, XIV, especialmente Luis XIV, XV hasta Luis XVI, ¿verdad? Donde concluye. Luis XIV el de allá, porque aquí yo he bautizado a uno, ¿verdad? 14. Sí. Aquí hay uno también. Aquí hay un emperador. Aquí hay uno que se cree Luis XIV dominicano. Sí. Te oí hablar de eso. Luis XIV el de allá, así es. El absolutista, también vale. También vale, así es. El Estado soy yo. Y Luis XV, ellos en buena parte heredaron las ventajas adquiridas en esa guerra de los 30 años. Pero hay un elemento también importante y es la figura de Mazarino, del cardenal, como heredero del cardenal Richelieu. O sea, como un cura, se entiende, ¿verdad? Un cardenal, un dignatario católico, estaba enfrentado, en este caso, a poderes importantes del Sacro Imperio Romano Germánico y de España, del reino católico español, para procurar el crecimiento y el desarrollo de su estado, de Francia en este caso, y de otros estados alemanes protestantes. En la historia del pensamiento político, hay experiencias brillantes que tienen algunas connotaciones de tipo religioso. También, cuando hablo de eso, me recuerdo de Fouché en Francia. El gran genio. El gran genio, y de Talleyrand, que era también un obispo, ¿verdad? Un cura. Y cómo ellos libraron una política medio nacionalista e incluso en la expropiación que se hizo de propiedades
religiosa de la Iglesia Católica en medio de la Revolución Francesa, participa esos sectores religiosos que formaban parte de uno de los estados, ¿verdad? Es decir, que la historia está ligada a una relación muy íntima entre sectores de carácter religioso y de carácter político, y hasta en nuestro país, porque nosotros también tenemos ejemplos. Bueno, vimos esa lucha nosotros que tú señalas entre la iglesia y la política. Se expresó desde que se fundaron, digamos, los estados teocráticos, ¿verdad? Que nacen como tú lo señalabas perfectamente, con el Imperio Romano Germánico. Vimos luchas feroces, güelfos y gibelinos, jacobinos y girondinos, ¿verdad? Sí. Luchando, Federico Barbarroja por un lado, luchando con el Papa. O sea, por el control de la política, porque el debate fundamental radicaba en quién realmente es el representante de Dios en la tierra. Así es. Que no ha acabado, ¿eh? Nosotros tenemos al día de hoy todavía al día de hoy tenemos monarquías absolutistas. Sí. O sea, el máximo representante de las monarquías absolutistas, una persona a quien yo le tengo una gran admiración, ¿verdad? Pienso que es una persona que me merece todo el respeto del mundo, pero es el llamado representante de Dios en la tierra. Todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo. De hecho, el sumo pontífice. El sumo pontífice, ¿verdad? Eso es un Estado. Un Estado tiene características políticas como tiene República Dominicana, igual que todo el mundo. Entonces, ese debate desde siempre se presentó. Tú mencionabas al cardenal Richelieu y me llama poderosamente la atención. Yo siempre me gusta hacer una pausa cuando me mencionan a Richelieu. Pienso que Richelieu es uno de los grandes subestimados que tiene la historia universal. Sí. Los aportes que este señor hizo al campo de la política y sobre todo a la diplomacia. Sí. Antes de Richelieu, el mundo a nivel diplomático estaba prácticamente en los heraldos y los oradores. Así es. Prácticamente. Este hombre inclusive es el primero que escribe un manual de diplomacia. O sea, este señor, convertido en el primer ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que nosotros, una figura emblemática. Y por eso siempre me gusta, cuando me mencionan a Richelieu, me gusta hacer una pequeña pausa para destacar los aportes que este señor ha hecho a la humanidad, y perfectamente estaba señalando estos debates que se daban, que pienso que es una continuación de esto que yo señalo, ¿verdad? De güelfos y gibelinos, de girondinos y jacobinos, de esa lucha que Gerard, tú mencionabas, la Revolución Francesa, la lucha que existía, la misma dinámica que nosotros, bueno, los concordatos son una expresión de eso. Sí. Los concordatos son una expresión moderna de una lucha por un espacio político de la iglesia en los estados modernos. Eso es lo que son, básicamente. Sí. Y a algunos se les ha reconocido, porque ya hay que decir, yo tengo algunas diferencias políticas con el tema de la religión, pero nunca quiero dejar de reconocer los grandes aportes que ha hecho la iglesia desde su aparición para construir una sociedad un poquito mejor a como nosotros la conocemos. Yo pienso que sin el componente cristiano, con el componente de la fe, probablemente el mundo no fuera lo que es hoy, independientemente de si uno está de acuerdo o no con los cánones religiosos. Es correcto. Eso yo lo veo de esa forma. Hemos estado hablando con Manuel sobre la historia del pensamiento político, haciendo un recorrido interesante, pero Manuel, que es un experto en la política vernácula y además un conocedor de ello, nosotros no podemos desaprovecharlo para que nos introduzca también en ese mundo. Y decíamos ahorita de cómo ha habido en la historia una vinculación entre religión, iglesia y política. Incluso él hacía referencia al caso del Estado Vaticano, que es un jefe de Estado que tiene su bandera, que tiene su escudo, que tiene su himno, que tiene sus diplomáticos. Y sus intereses, sobre todo. Y sus intereses, obviamente. Y bueno, hemos tenido el caso de Monseñor Meriño y el caso del padre Villini era. Bueno, hemos tenido casos de personalidades ligadas al mundo de la iglesia que también han tenido participación en el quehacer político. Incluso más reciente hemos tenido algunos curas diplomáticos, embajadores y uno que otro que ha ocupado posiciones importantes en el gobierno. Se recuerda, por ejemplo, el caso del padre Alemán,
y también del Consejo Económico y Social, que también tenía una participación. Es decir, que ha habido una relación histórica. ¿Cómo está la política en la República Dominicana, Manuel? ¿Cómo es la composición? Ahora tenemos el PRD bastante disminuido, no desde ahora, desde hace buen tiempo, lo mismo que el Partido Reformista, el PRM gobernando, el PLD con una condición, ¿verdad?, después de la división del año 2019, y el Partido Fuerza del Pueblo, que se entiende que está en proceso de crecimiento según las informaciones. ¿Cómo andan los partidos políticos en estos momentos, Manuel? Yo pienso que los partidos, yo lo he definido con una explicación simple. Yo digo, los partidos políticos y el escenario político andan en tres escenarios. Primero, con un escenario sombrío, con muchos retos por delante y con mucha cháchara en el escenario. Sí. Porque la verdad es, Juan, que al día de hoy, a pesar de que tenemos grandes figuras con mucha experiencia de Estado en el escenario, la verdad es que yo siento que cada día más el debate político en República Dominicana está muy debilitado. O sea, cuando tú ves, mira, para ponerte un ejemplo te voy a poner. El Congreso de la República, yo sé que quizás a los seguidores de ustedes, ¿verdad?, que están muy ligados al campo cristiano, quizás no les guste lo que voy a decir. No, adelante. Pero ¿cómo el Congreso de la República puede mandar a una comisión un proyecto de ley para declarar el Día del Perdón en la República? O sea, no es que sea malo, ¿tú me entiendes? O sea, pero ¿cómo es posible que nosotros en este momento, lo primero que tenemos es una amenaza latente de todos los analistas internacionales, sí, de que habrá una escasez a partir de enero, y si no una escasez, se van a complicar el tema de la adquisición del gas natural. República Dominicana dependiente fundamental de su plataforma energética con el tema del gas. Tú tienes ahora mismo un conflicto entre Rusia y Ucrania que por sus características internas ponen en peligro la economía global, sí, desde febrero. Tú tienes ahora mismo una inflación que todavía, aunque ha ido bajando un poquito a poco, sigue siendo de las más altas de República Dominicana. Tú tienes ahora mismo una presión interna en el país con el tema de la tarifa eléctrica. La gente no aguanta ese tema. Tú tienes una ola de delincuencia que está azotando el país y la gente ya está incómodo con eso. Tú tienes una carestía de los precios, los productos de la canasta básica, complicadísimo. O sea, tú tienes un escenario... El caso haitiano, tienes, la presión internacional, la presión interna en ese caso. O sea, tú tienes un escenario dantesco, con innumerables problemas, y tú me estás diciendo a mí que los que están llamados a desarrollar leyes, a desarrollar iniciativas, a ser propositivos para enfrentar estos temas, me están hablando a mí del Día del Perdón. Sí. Pero mi hermano, eso es una locura. O sea, pero peor, oye, te proponen que declararte el Día del Perdón el día 10 de enero. Yo me incomodé con eso de verdad. Yo dije, pero que no puede ser que sean... O sea, es que no ha pasado una zanahoria por esos cerebros. Yo dije en mi Instagram, yo dije, pero señores, esos mismos legisladores, ellos mismos declararon el día 10 de enero como el Día Nacional del Héroe Nacional Gregorio Urbano Gilbert. A ellos... Por ley. O sea, por ley en este país, el 10 de enero es el Día Nacional del Héroe Nacional Gregorio Urbano Gilbert. Y tú estás mandando a comisión un proyecto para declarar el 10 de enero el Día del... O sea, tú no te das cuenta que tú tienes ese día ocupado en algo súper importante, un héroe que combatió 3 veces el imperio más grande del mundo. Sí, así Entonces, te describo eso para darte quizás una pincelada de cómo anda el escenario político. Entonces, partiendo de esa realidad, yo pienso que en esa misma dirección están los partidos políticos. Cuando los partidos políticos deberían estar, primero, en una profunda reingeniería interna, todos. Sí. Todos deberían estar en eso. ¿Por qué? Porque es que el debate central de este país, Juan, no puede ser que Luis dijo que tal cosa es eso y automáticamente salgan los partidos políticos a decir que Luis está mintiendo. Sí. O sea, el debate no puede ser eso. El debate tiene que ser qué tú propones. Es decir, mira, por ejemplo, yo le propuse hoy al presidente, que yo entendía que el tema de la delincuencia ya ha ocupado unos niveles que escapa
del jefe de la policía, que escapa del ministro de Interior y que escapa del propio presidente. Sí. O sea, ya ese es un tema que amerita que tú llames al liderazgo nacional, a los poderes fácticos, a la iglesia, al CONE, etcétera. Señores, vamos a sentarnos, vamos a convertir esto en un tema de nación, porque esto no puede tener bandería política. O sea, ningún asaltante te pregunta, Juan, ¿tú eres de qué partido para atracarte? No. Eso no, o sea, no es verdad. Tú tienes ya la población incómoda y tú tienes que dar señales, primero, de que el liderazgo político es maduro para entender esa realidad. Y segundo, de que están preocupados por la nación, porque esos son sus líderes. Entonces, yo quiero, o sea, yo no sé si yo estoy soñando con lo que estoy planteando, pero yo aspiro, como decía Gianfranco River, yo decía Gianfranco River, el éxito de los gobernantes es que puedan ser por lo menos un poquito más elevados en el debate que sus gobernados. Entonces, pienso que los partidos políticos están centrados en cosas que son nimiedades. O sea, fíjate por ejemplo, se va un importante dirigente de un partido, un ex senador de la República con un equipo de él, y el debate en que se centra ese partido es con salir prácticamente toda su dirigencia a denostar a ese individuo. A descalificarlo. Entonces, o sea, pero que no puede, el debate político no puede ser ese. O sea, ¿qué tú ganas con eso? ¿Qué se le aporta al país con eso? A mí me interesan los aportes del país. Entonces, tú tienes, por ejemplo, a un partido de gobierno que sin querer, yo voy a decir sin querer, no voy a afirmarlo, tú tienes un partido de gobierno que sin darse cuenta, vamos a decir sin darse cuenta, para no decirte como el Chavo, sin querer queriendo, sin darse cuenta, está dividiendo a la población. A mí me preocupa mucho eso, Juan, tú me escuchaste hablando de eso en esta semana. A mí me preocupa mucho eso, porque cuando tú analizas en todos los países, en lo que han dividido la población en dos, por temas específicos, temas de preferencias, temas de intereses económicos, temas de lucha de clases. Tú lo que estás, mira, Brasil. ¿Cómo que un individuo que sacó a casi 30 millones de personas de la pobreza en Brasil, que siendo un individuo con un cuarto de la primaria ha sido los que más aporte ha hecho a la educación en el continente americano? ¿Cómo es que ese individuo ahora mismo prácticamente gana de casualidad la presidencia? Sí. ¿Por qué? Porque llegó otro que ni ha sacado a nadie de la pobreza, que ni ha hecho ningún aporte a educación, ni ha hecho nada, simplemente con un discurso de promover unos valores que él entiende que se superponen a los otros ciudadanos. Y eso tiene ese país dividido. ¿Qué acaba de hacer Donald Trump en Estados Unidos? Tú vas a Estados Unidos, hermano, y la gente está radicalmente dividida en dos grupos, uno que creen en el aborto, otro que no creen en eso, uno que creen en el LGTB, otro. Entonces, sin darse cuenta, fíjate, tú dirás, bueno, pero Manuel, aquí habían haitianos cruzando la frontera antes, sí. Aquí habían LGTB, sí. Aquí había aquí habían tutumpotes, sí. Lo que nunca había existido era una agenda promoviendo eso. O sea, tú no veas, ¿cómo tú vas a tener a un ministro, mi hermano? Es que cuando va a un programa de televisión se traslada en un vehículo que lo pagas tú con tus impuestos. Que el guardaespaldas que anda con él, el salario se lo pagas tú con tus impuestos. Que el traje que tiene lo pagas tú con los gastos de representación. O sea, todo lo que él utiliza para moverse a un programa de televisión eres tú. ¿Y cómo tú vas a tener a ese señor que debería estar enfocado en desarrollar políticas públicas yendo a un programa a decir que él apoya la igualdad de género? Eso no es tu papel, brother. Claro. Es que tú apoyas que aquí a los ciudadanos que son descendientes de hermanos haitianos se les dé otro trato. Pero ven acá, brother. Esa no es la agenda de nosotros. Entonces, ese partido, en vez de estar en otras cosas, es en eso. No todos, una parte de ellos. Y aparte de eso, también, digamos sin querer, oye, se han enfocado en dividir a la población en dos. Desde el 62 nosotros no escuchamos aquí el debate de tutumpotes y de hijos de machepa. Que ahora y ahora más se habla de pop y de descamisado. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, hermano. A mí me preocupa mucho eso. Y en el otro escenario, tú tienes a la fuerza del pueblo, que como tú señalas, evidentemente, no la fuerza del pueblo. Su líder máximo es una figura porque él casi dobla. Es la realidad, en las encuestas que uno maneja, casi dobla la simpatía del partido, él como figura. Y es entendible, ¿verdad? Es entendible, un liderazgo demasiado sólido, pero a veces yo pienso que también él es un poquito, cónchale, digamos como que le pierde un poquito la paciencia al gobierno, porque ven acá, tú sabes que este gobierno apenas tiene 2 años y tanto ahí, y que este gobierno heredó una serie de problemas de 20 años que ustedes le dejaron, y que además este gobierno no puede tú negar que entró
a ocupar la primera magistratura en un contexto altamente convulso, que era, Sí, sí, o sea, sí, el propio Obama dijo, cualquier persona que hubiese estado gobernando lo hubiese encontrado difícil, no sabíamos qué hacer. Entonces también tú tienes que ser un poquito condescendiente con eso. Yo sé que ya van 2 años y tantos, pero óyeme, yo quiero verte más propositivo, más colaborativo. Mira, tengo un plan, yo diseñé un plan en mi institución, que es un centro de pensamiento. Ven por aquí o dime cuándo tú puedes ir. O sea, yo quiero ver también a la oposición ser propositiva para solucionar los problemas de este país. Todo no puede ser crítica, Juan. Yo lo veo de esa forma. Claro, por supuesto, por supuesto. Lo decíamos incluso aquí en un programa. A veces hay una mentalidad de que el papel de la oposición es oponerse. Oponerse a todo. Abajo el que suba. Abajo el que suba, eso es un error. Igual que en el mismo partido de gobierno, Manuel, hay algunas personas que asumen una posición crítica, que no ha de ser tampoco criticar por criticar, criticar porque estoy en desacuerdo, sino la visión crítica es para cambiar, para mejorar. Y eso no solamente es conveniente a lo interno del gobierno, sino también dentro de la misma oposición. Sí, también la oposición debe revisarse para determinar si están jugando su papel, que no es solo oponerse, sino también aportar, contribuir, porque ellos están aspirando a ir mañana a gobernar, que a veces se dice del presidente y del partido oficial, dicen algunas personas que no estaban preparados para gobernar, y es porque tal vez, según en su pensamiento, no hicieron una reflexión profunda de, y si nos toca gobernar, ¿qué haremos? O cuál es nuestro real programa de gobierno, no simplemente por cumplir con un propósito que se nos exige, sino qué nosotros realmente vamos a hacer. Pero tú has tocado varios temas, el tema del Congreso. Ese tema, Manuel, casi no tiene solución. Mira. Porque, ¿qué puede uno esperar? Es que el día del perdón y el día del compadre y el de cualquier cosa, eso es lo que ellos pueden hacer. Muchos de nuestros legisladores no pueden hacer más de ahí. Mira, Juan, históricamente, para que tú veas que parece una contradicción en esto que voy a decir. Los gobiernos fundamentalmente viven pululando la necesidad de tener a un partido que tenga mayoría congresional para que se le facilite la aprobación de los proyectos. Eso, digamos que dentro de la gobernanza es viable. Ahora, la historia nos ha enseñado a nosotros que cada vez que hemos tenido un Congreso de mayoría gubernamental, lo que tenemos es problemas. ¿Por qué? Primero, porque aquí no hay cultura de fiscalización. O sea, los legisladores de este país no entienden. Y tú no ves que el Congreso de la República cita al jefe de la policía y se parece el ministro y dice, yo soy el jefe de él. Pero a ti te han convocado por allá. Tú te llamas así, de esa forma. O sea, tú eres un irrespetuoso. Y peor aún, que se prestaran los legisladores para sentarse con él, a escucharlo a él sin haberlo invitado a él. ¿Tú me entiendes? O sea, porque no hay cultura de fiscalización y no hay respeto de la separación de poderes. Y entonces eso convierte a los legisladores en sellos gomígrafos. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque hay que ser responsable. Porque todos los legisladores de este país, todos, tienen empresas, tienen vainas, tienen de todo, y lo que viven es plegado al poder ejecutivo para que le viva facilitando cosas, facilitándole obras, facilitándole aquello, y por esa razón ninguno se atreve a ejercer el papel. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y yo no estoy afirmando nada, yo no estoy tratando de embarrar a nadie. Ahora, yo tengo muchas inquietudes, como mismo me imagino que tiene la gente, de esos contratos que nosotros firmamos con esas vacunas. O sea, ¿cómo es posible que todavía un legislador de este país no haya pedido que se le explique eso? Yo no estoy diciendo, mira, que hubo nada malo. No, pero tengo muchas inquietudes. Y si la tengo yo, que soy un ciudadano, un escupeceto, como yo digo. Pero porque entonces, ¿cómo que un legislador no puede tener esas inquietudes? Ni siquiera de la oposición. Aquí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Aquí se le han hecho reportajes a muchísimos funcionarios. Un caso de una pintura, un caso de una aspira, por ejemplo. Esas tarjetas fueron cuestionadas del año pasado y ya se acaba de anunciar que nueva vez vamos a entregar 3.300 millones de pesos con el mismo procedimiento. O
sea, tú no no pasa nada. Tú ni siquiera me has fiscalizado lo que pasó, tú no me has preguntado nada. O sea, es igual lo que pasa con el tema de los fondos de los partidos políticos. Y yo te puedo decir que yo me metí al Congreso a hacer una tesis, a completar una tesis. Fui al Congreso y entrevisté, creo que a 40 legisladores. Y a todos le hice esta pregunta, Juan, a todos. Ustedes, antes de levantar la mano para aprobar el Congreso, el proyecto de presupuesto, específicamente en lo que tiene que ver con la asignación presupuestaria para entregarle fondos a los partidos políticos, antes de usted aprobar eso, ustedes reciben un informe de qué hicieron los partidos políticos con los fondos anteriores. Ninguno. No. Digo, ¿y cómo que yo puedo seguir levantando la mano para aprobar algo que yo no sé lo que se hace con el dinero anterior? Así es. Tú me estás entendiendo el nivel, o sea, y esos son temas que parece ser que a nadie le importa en este país. Y no debiera estar hablando en esos términos en tiempos que se entiende tenemos un Ministerio Público Independiente, Manuel, que tiene autoridad para hacer investigaciones, para cuestionar y para tomar decisiones. Me anda provocando, Juan. No, bueno, esa es una de las grandes conquistas, se supone, del presidente. Eso es totalmente falso, Juan. Es falso. Eso es totalmente falso. Mira por qué. Eso es totalmente falso. Mira por qué. Primero, desde el punto de vista filosófico y del rol que ocupa el Ministerio Público, está en incapacidad de ser independiente. Porque el Ministerio Público es el defensor natural de la sociedad. Sí. O sea, cuando el Ministerio Público acciona, ya tiene un representado, ya tiene un lado, ocupa un lado en el sistema de justicia. Sí. No puede ser independiente, o sea, no puede. Tú tienes un rol. Sí, sí. Es lo primero, ¿verdad? Tú tienes un rol que es defender a la sociedad. Sí, así ante un supuesto victimario. Perfecto. Primero. Segundo, no existe tal independencia. Ningún ser humano es independiente. Ninguno. ¿Por qué? Porque digamos que tú, por ejemplo, yo estoy desvinculado a los partidos políticos. Ahora, yo soy altamente dependiente de las ideas en las que yo creo. Y eso me hace no ser independiente. Lo que yo puedo hacer es tratar de ser objetivo, tratar de que mi condición profesional cumpla un rol decente al que yo estoy llamado a cumplir en un momento determinado, para que la gente me valore. Eso lo hace la persona. Se supone que eso sí tenemos. Camacho y Jenny eso sí tenemos en el Ministerio Público. Tú sabes, ese nivel de profesionalidad, ese nivel de compromiso con su trabajo y con su nombre, eso lo tenemos. Pero independencia no la tenemos porque ellos son seres humanos igual que todo el mundo. Sí. Y además de eso representan a alguien que a la sociedad. Y el otro tema, Manuel, ahí es el tema de la lucha contra la corrupción, que también ha sido una de las promesas importantes del presidente en los tiempos de candidato y ahora como presidente. Ese Ministerio Público que no puede ser independiente por lógica, pero que sí puede ser responsable para asumir su tarea, la sociedad ha estado esperando que le dé una satisfacción en materia de persecución de la corrupción, igual que el gobierno en materia de prevención de la corrupción, por ejemplo, a través de la Comisión de Ética y de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría. Eso la gente no está muy satisfecha, Manuel, de que eso sea. Yo te voy a responder. ¿Quién está siendo investigado en este país por un escándalo que se armó con unas compras de una pintura? ¿Tú conoces a alguien? No. ¿Quién está siendo investigado? El primer cancelado de este gobierno fue un viceministro que supuestamente estaba negociando armas en el Ministerio de Interior y Policía. Sí. ¿Tú lo has escuchado mencionar? No. ¿Quién está siendo investigado con una denuncia que llevamos nosotros a nuestro programa de supuestos casos de corrupción de una exministra de la Juventud que terminó el presidente cancelándola por la denuncia de nosotros? Cancelándola. ¿Quién la está investigando? No, porque son compañeros del partido. Te pregunto, ¿quién está investigando? O mejor dicho, ¿a quiénes tú conoces, figuras importantes que estén presos de 400 millones que se perdieron en un programa de asistencia social en este país? Sí. Que no sean 4 colmaderos que hay. Sí. O sea, ¿dónde pueden meter 4 colmaderos 400 millones? Entonces, por esa razón, yo siempre he dicho desde el primer momento, eso es un gatopardismo. Aparte de eso, el partido de gobierno, ¿que hemos avanzado? Sí. Tú tienes generales presos. Tú tienes hermanos del presidente con medida de coerción, o sea, eso es avance. Eso es avance. Hay avance, pero no te voy a decir que no se ha hecho nada. Ahora, de que es una falacia el tema de que estamos persiguiendo la corrupción. Mira qué simple. El partido de gobierno duró 16 años pregonando que todo lo que olía a morado era corrupto. Todo, absolutamente. Sí. Yo te pregunto, ¿cuántos alcaldes de ex
miembros de ese partido juramentado, el partido de gobierno. Así es. El Río Jordán, el gobierno ya, desde que lo lleva para allá, ¿Y cuánto bautizado. está procurando conquistar? ¿Verdad? Sí. Ahora mismo lo que se dice es que un grupo que se acaba de ir va para ese partido también a través de una estratagema importantísima. O sea, eso es penoso, ¿eh? Entonces, fíjate que cuando han querido acordar para diferentes temas legislativos, municipales, acuerdan sin ningún problema. Entonces, ¿cómo yo digo? ¿Cómo yo puedo pasarme 16 años diciéndole a este país, Juan Guzmán es tal cosa, Juan Guzmán es tal cosa, y después que el país me había abrazado con él, como si nada? Eso es extraño que suceda en un gobierno del presidente Abinader. Manuel, Abinader llegó al poder. En política nada me es extraño, mi Juan. Nada, nada humano te es ajeno en política. Y mira, y yo te voy a decir la verdad, todo el mundo sabe, yo lo he dicho, yo creo en el pragmatismo político. Yo, o sea, mis trabajos. La real política. Yo creo en eso, o sea, yo soy fanático, seguidor de Maquiavelo y de von Bismarck. O sea, yo le escribí un artículo a von Bismarck, yo creo en el pragmatismo político. Ahora, yo creo en que la política se debe ejercer desde lo más, digamos, idóneo posible. No puede ser una cosa descarada. Pero yo lo que te digo es, para mí esos son, o sea, los acuerdos, la política tiene una dinámica natural, los conflictos, las conversaciones para subsanar los conflictos y los grandes pactos. Eso es natural en política. O sea, el que dos políticos antagónicos, la Unión Soviética y Estados Unidos fueron juntos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, así y desde que pasó la Segunda Guerra Mundial son enemigos. Se sentaron Stalin y Churchill. Y Roosevelt. Sí. Entonces, es normal. Ahora, lo que yo no puedo ver como normal es que tú me acabes Manuel tal cosa, y mañana como si nada, tú te quieras sentar conmigo. Así no puede ser. Sí, así. Entonces eso no tiene sentido. Fíjate, por ejemplo, Balaguer y Juan Bosch fueron antagónicos toda la vida. 40 años. Sí. Ahora, tú nunca escuchaste a Juan Bosch diciéndole ladrón a Balaguer. O tú nunca escuchaste a Balaguer diciéndole ladrón a Juan Bosch. No. Había antagonismo dialéctico, había antagonismo de ideas, ¿verdad? De una forma de estilo, de coincidencia con sectores oligárquicos y otros no. Ese yo pienso que debe ser el debate, o sea. Bien, mira Manuel, antes de que te vaya, porque ya está comenzando a hacer señas el director. ¿Y cómo andamos ahora, Manuel? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están los líderes? Los candidatos se supone que son Leonel, Luis y Abel. ¿Y Abel? Parece ser que va a ser Abel finalmente. Parece que va a ser y otros, Miguel Vargas. Miguel Vargas acaba de presentarse también. Te he visto que tú has estado haciendo recomendaciones importantes, Abel, etcétera. ¿Abel está en la competencia y el PLD? Claro que sí, mira. El PLD está en la situación más engorrosa de toda su existencia, el PLD. Ahora, hay elementos. Primero, Abel ha generado una cierta esperanza en su partido, como yo no lo había visto hace mucho tiempo, un candidato, pero tiene la debilidad de que el partido está muy desacreditado en este momento. Sí. Y segundo, también esa estructura poderosísima, que es probablemente la más poderosa que hay en el país, está muy diezmada también porque una gran cantidad de los dirigentes se le ha ido a la fuerza del pueblo y a otros partidos. Eso se pudo ver perfectamente. Ellos lo han negado, obviamente, pero yo que estuve ahí muchísimo tiempo, a mí no me pueden, tú sabes, han negado la baja participación que tuvieron en la consulta. Los centros, yo hice un recorrido inclusive por los centros para que nadie me... Fue pobre. Fue muy pírrico eso, de verdad que sí. Entonces, pero la verdad es que esa organización no se puede descartar. Sobre todo, Juan, donde hay un escenario tripartito, que hay una ruptura del bipartidismo perfecto, de la noche a la mañana cualquier cosa puede pasar. Pero la verdad es que al día de hoy, parece ser que el debate final se estará polarizando entre el presidente, que me imagino que se va a presentar a partir de enero, estaría quizás anunciando su presentación, y el expresidente Fernández. Parece ser que esos son los dos escenarios que se estarán ventilando en una polarización de las elecciones, sin que eso signifique que estamos descartando a Abel, porque Abel es una figura fresca, muy carismático, es un hombre que cree en la carpintería política, lo ha demostrado, sí. Y además Abel ha ido a 8 procesos. Claro, y no ha perdido uno todavía. Así es. O sea, no se puede descartar un hombre con esa característica. Así es. El presidente Fernández entonces está Leonel está muy bien, la verdad. Está superando al PLD. Sí, claro. Él. Okay. El partido todavía le dio unos puntitos todavía por debajo del PLD, pero él como figura sí está muy bien, la verdad que sí.
Y entonces el presidente Abinader, que el presidente Abinader, ¿tendría posibilidades? Claro que sí, todavía al día de hoy. Mira, esto es un país. Yo siempre pongo este ejemplo, Juan. Juan, los minusválidos que Jesucristo le ayudó a caminar, los ciegos que Jesucristo le ayudó a ver, y los demás a los que le hizo los milagros, fueron los que se pararon en una tribuna. Crucifiquen a ese hombre. Sí. Es la gente la que te salva y la que te condena. Y la que te condena. Entonces, tú presagiar en un país presidencialista, pobre y con bajos niveles de educación, a 2 años de unas elecciones, que Juan o Pedro va a ganar o va a perder, eso me parece que es un exabrupto. Okay. O sea, este es un país en el que... Por muy politólogo que sea. Claro, o sea, eso sería un... Claro, hay tendencias que se marcan. Hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿por qué yo te digo que Leonel está muy bien? Porque he visto una tendencia. Leonel de hoy no es el Leonel de diciembre. Totalmente diferente. O sea, Leonel de hoy no es el Leonel de marzo. Ni Luis hoy es el Luis de marzo. Mira, en el mes de marzo pasado, el presidente de la República tenía unos números que eran impublicables. No me digas. No se podían. De hecho, supe que iba a salir una Gallup y supuestamente la habían detenido. Supuestamente, no sé quién tampoco. Pero la verdad es que hoy no es la misma imagen de marzo. Entonces, un país con carencia de pobreza, tú no puedes presagiar así a 2 años. Me parece que eso sería un extremismo, pero parece ser que se va a polarizar entre ellos dos. Y en estos tiempos de la posmodernidad y del relativismo, ¿verdad? Se supone que lo que se suele llamar el transfugismo, el cruce y movimiento de la gente de un sitio a otro, también es impredecible. Y se sucede. Claro, y además de eso, cuando la visión política o la visión de los intereses políticos en los actores está muy marcado fundamentalmente por un elemento, que es el interés personal. Cuando está el interés personal puede pasar cualquier cosa. Así es. Señores, qué cosa, se nos fue el tiempo, Manuel, apenas comenzamos nosotros a adentrarnos en la política vernácula y ya nos han hecho señas que el tiempo se nos fue. Dialéctica te agradece muy sentidamente tu presencia aquí con nosotros y esperamos que tú puedas volver después para continuar con esta temática, ¿verdad? Y aprovechar, Juan, no puedo irme sin mandarle un abrazo, ¿verdad?, a mi hermano Ismael Reyes, que sabe que le aprecio, un hombre que cuenta con mi cariño, así que un abrazo para mi hermano. Que es el mentor y la figura principal de este canal, y además una persona de unos conocimientos en el campo de la política extraordinario, ¿verdad? Fabuloso. Bueno, señores, muchas gracias y será hasta una próxima entrega. Muchas gracias, profesor Manuel. Gracias.